su cura, su sanidad de las enfermedades mentales. Quiero pedirles que vayamos a un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Después de Efesios está Corintios. 2 de Corintios capítulo 5. Y dice la palabra del Señor así. Versículo 17, Nuevo Testamento. 2 de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una expresión, y es la siguiente expresión: de modo que si alguno está en Cristo. Esta expresión usted la va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo. Es como si yo le preguntara a usted, lo llamara y le preguntara: ¿está usted en su casa? Y usted me dijera: sí, yo estoy en mi casa. Está bajo la cobertura de la casa. Está bajo el techo de su casa. Está resguardado en su casa. Esa expresión, de modo que si alguno está en Cristo, la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento, hermano. Muchas veces. ¿Y qué significa? Más o menos lo que le he dicho. De modo que si alguno está bajo el paraguas de Cristo, bajo la sangre de Cristo, bajo el sacrificio de Cristo, de modo que si alguno se ha cubierto a través de Él y está bajo la sombra de Él, esa es una nueva criatura. Porque están los que están en Cristo y están los que están fuera de Cristo, hermano. La Biblia los llama los impíos. Es una palabra como a la gente no le gusta, es como fea, pero así lo enseña la Biblia. Entonces, estar en Cristo es estar bajo la paraguas de Cristo, es haber reconocido que usted es un miserable o que yo soy un miserable pecador y que necesito de la obra que Cristo hizo en la cruz para vida eterna, para salvación, para ser limpio de mis pecados. Hermanos, ahora estoy estudiando la Biblia con una pareja y estoy en la parte de los miserables de pecadores que usted y yo somos. Es interesante que el Señor dice que somos unos gusanos. Es interesante que dice el Señor que ni siquiera los cielos son limpios, ni siquiera la luna es limpia delante de Dios. Y dice: cuánto menos el hombre nacido de mujer, que bebe la iniquidad como agua, que bebe la iniquidad como agua. No hay nada bueno en usted y yo que le podamos ofrecer a Dios para salvación y vida eterna, hermano. Pero ¿qué le puede ofrecer usted? ¿O qué le puedo ofrecer yo? Si de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Y todo lo que Él quiso hacer, Él lo hizo, y lo hizo perfecto en su tiempo. ¿Le va a ofrecer usted agua? Cuando Él hizo el agua. ¿Le va a ofrecer usted mangos cuando Él hizo el mango? ¿Qué le puede usted ofrecer a Dios para la salvación? Nada, hermano.
Porque todo lo que le podamos ofrecer son como trapo de inmundicia, porque vienen de hombres y mujeres inmundos, cubiertos por el pecado. Y solamente lo único que Dios acepta es un corazón arrepentido, es un hombre o una mujer bajo la cobertura de lo que Cristo hizo en la cruz, bajo la sangre de Cristo, no bajo la cobertura de ningún hombre, hermano. Ahora andan allí los apóstatas, la gente que anda detrás de la apostasía. Por eso estamos estudiando primero de Judas, el libro de Judas, porque nos habla de la apostasía. Ahora los apóstatas están diciendo, y todos aquellos mentirosos están diciendo que usted tiene que estar bajo la cobertura de un apóstol. Si usted no está bajo la cobertura de un apóstol, mire usted, bajo el manto de él, usted no vale un bolívar, no vale una locha. Usted y yo no necesitamos estar bajo la cobertura de ningún hombre, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por su carne. Por eso en este país estamos hundidos, hermanos, por haber puesto la confianza en un hombre que nos terminó hundiendo. Y por eso tenemos que acostarnos tarde por el problema de la luz. Tarde. Usted y yo, el Señor nos manda a estar bajo la cobertura de Cristo y su Espíritu Santo, y no sobre hombre. Porque ¿sabe por qué quieren que usted esté bajo la cobertura de él? Para que usted lo esté manteniendo y le esté dando dinero. Hermano, usted no tiene que dar nada. El evangelio es gratis. Y solamente dan los corazones agradecidos al Señor, y lo dan de manera voluntaria, lo dice la palabra de Dios. Por eso usted nunca me ve a mí pidiéndole a nadie nada. Usted puede tener un corte de yuca y yo voy a su corte de yuca y usted no me va a ver a mí pidiéndole que me dé una yuca. Porque usted no me tiene que dar nada a mí. Lo que usted le da al Señor se lo da de manera voluntaria. Metamos eso en la cabeza, porque para robarte te dice que tienes que estar bajo el manto de Él. Si usted cuenta con mis oraciones, que yo lo lleve a la presencia del Señor. Y quizás usted viene a mí y me dice, pastor, ayúdeme a orar por esto, que tengo esta necesidad o esto. Sí, usted no está bajo la cobertura mía. Yo lo voy a llevar a usted a la presencia del Señor para que el Señor lo ayude. Porque yo también tengo que ir a la presencia del Señor, porque yo también necesito de Él. ¿Verdad que sí? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, eso representa, hermanos, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles eran esas cosas viejas? Y aquí todas son hechas nuevas. Quiero pedirle que vayamos a Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Isaías capítulo 65. En todo el centro de la Biblia están los salmos, y después de los salmos le da más adelante y se va a encontrar con el libro de Isaías. Abra la Biblia en todo el centro. En todo el centro de la Biblia se encuentran los salmos, y les da más adelante se va a encontrar con el libro de Isaías, Isaías 65. Vamos a esperar un poquito. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Amén. 65, 17. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Es una promesa de Dios. Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero
¿Cuál es lo primero? Lo que hoy tenemos, esto es lo primero. De esto que hoy tenemos, ¿qué va a pasar con ello? No habrá memoria. Nadie va a recordar que vivió en Pedraza, Estado Barinas. Ni tampoco va a recordar cuando comía mango y cuando comía aquello. Ni más vendrá. Ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué impide que una persona sea feliz? ¿Que no está casado? Olvídese que usted se va a casar y va a ser feliz. Al menos que verdaderamente no deje que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Qué impide que seamos felices? Aquí lo dice. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué impide que seamos felices? Los recuerdos, hermanos. Los recuerdos del pasado. Eso nos impide ser felices. Los traumas, las heridas del pasado, impiden que usted y yo seamos felices. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted fue el león de Mateleón, ya usted no lo es, porque usted es una nueva criatura. Pero nosotros tenemos problemas con los pensamientos y los recuerdos. Impiden que usted y yo seamos felices. Nos recordamos de los traumas del pasado y lo vivimos y lo volvemos a revivir. De las cosas del pasado. Y eso, ¿sabe qué pasa con eso? Eso nos produce amargura. Y nos volvemos amargados, con caracteres tan difíciles que no lo soporta pero ni las moscas. La amargura. El pasado nos impide que seamos felices, hermanos. Nos impide. Hay gente que es experta para sacar el pasado y restregárselo al otro otra vez en la nariz. Ningún redimido por la sangre de Cristo, una vez que ha confesado su pecado y que ha nacido de nuevo y que ha venido al Señor Jesucristo, ningún redimido por la sangre de Cristo debe restregarle otra vez el pasado a su esposa o a su esposo o a su hijo o a quien sea. Sacarlo otra vez, lo saca de allí de la manga y se lo restrega. ¿Sabe por qué? Porque no ha perdonado. Todavía está lleno de odio, de amargura y de rencor en su corazón. El pasado nos impide que seamos felices. Por eso el Señor dice: no vendrá más a la memoria, y de lo pasado no van a recordarse, porque nos impide que seamos felices. Porque en el cielo nuevo y tierra nueva seremos felices, hermano. Amén. Y no habrá nada que nos impida ser felices. Por eso el Señor desaparece de la memoria el pasado y los recuerdos. Y usted y yo debemos de aprender a comenzar desde ya a desaparecerlos. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, nuestro pasado queda sepultado. Si usted vino a Cristo, fue lavado por la sangre de Cristo, se metió bajo la cobertura de Cristo, su pasado queda sepultado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestros pecados quedan sepultados. Y si volvemos a pecar,
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿O no? Amén. Estoy agradecido al Señor, hermano, porque Él subió con su sangre bendita al cielo, al lugar santísimo. Dice la Biblia que subió con su sangre. ¿Y para qué subió allí con su sangre? Para la expiación de nuestros pecados. Y cada vez que usted comete pecado y cae arrepentido delante de Dios, Él lo limpia de pecado. Y usted no tiene que estar más sufriendo por el pecado. Haya sido cual haya sido. Porque el único pecado que Dios no perdona se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negarse a venir a los pies de Cristo siendo convencido por el Espíritu Santo de que necesita a Cristo. Nunca el Señor va a perdonar que usted haya hecho inmunda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que usted lo haya tenido en poco, que usted no le haya tomado el valor que usted tiene, que Él tiene, que lo que Él hizo en la cruz. A veces le tomamos tanto valor a tantas cosas, ¿verdad? Al carro cada rato vamos y le pasamos un trapazo allí. Y le untamos, y si medio le vemos un sucio, se lo pasamos y se lo lavamos. Y a veces no nos fijamos ni que la esposa anda descalza, ¿verdad? Amamos más el carro que la mujer. Y así, sucesivamente. Le dan un valor grande al caballo que tiene. Cada rato lo bañan, lo pulen, le compran champú. Le dan un valor grande. Y a lo que Cristo hizo en la cruz no les ha dado valor. Porque si le diera valor, esto estuviera reventado. Más valor al cochino, a la finca, y pare usted de contar. Eso es hacer inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por sus pecados y por mis pecados. Hermanos, es el único pecado que no perdona al Señor, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también atribuirle las obras de Dios al diablo. Si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia y nos proyectamos hacia adelante. Ah, pequé. ¿Qué me ofrece el Señor? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que vengamos arrepentidos, confesemos nuestros pecados y sigamos adelante. Y no nos sigamos atormentando por el pecado que ya el Señor llevó en la cruz. Que ya el Señor tomó, y dice Él que lo tiró a lo más profundo de la mar. Y no tenemos por qué seguirlo escarbando. Por eso muchos terminan con problemas mentales. Con problemas mentales. El pasado atormenta, hermanos. Atormenta al ser humano. Para poder vivir tranquilo el futuro, usted y yo tenemos que sepultar el pasado. Porque ya Cristo, el día que venimos a los pies de Cristo, ya el Señor lo sepultó. Ya lo sepultó. Porque el pasado se vuelve un impedimento para servir a Dios. Él nos sana y Él entierra nuestro pasado para que usted y yo no tengamos ningún impedimento para servirle al Señor, para seguirlo a Él y para ser felices. Porque si no nos volvemos amargados, aburridos. Y pare usted de contar.
llenos de odio, llenos de rencor, llenos de venganza, bueno, todo nos estorba, todo nos hiere. ¿Por qué hemos seguido alimentando el pasado? Para tener sanidad mental hay que sepultar el pasado. Hermanos, hay que sepultarlo. En su inmensa mayoría los problemas mentales se deben a problemas no resueltos en el pasado. Quizás Dios te lavó, usted abortó, usted se practicó un aborto y asesinó a su propio hijo. Vino a los pies de Cristo, Señor te lavó, te limpió, y tú sigues todavía atormentándote por ese niño que tú mismo suicidaste o le quitaste la vida. Y la persona entonces comienza con trastornos mentales. Y aquella persona que no haya venido a los pies de Cristo necesita venir y cubrirse bajo la sangre de Cristo, hermanos. Bajo la sangre de Cristo y su obra salvadora, su obra redentora, su obra que perdona cualquier pecado. ¿Sabe a qué corre la gente? En vez de correr a Cristo, salen corriendo al río Nilo y al río Éufrates. Ya lo vimos que representan. Jeremías capítulo 2, no lo van a buscar, los que están anotando, los que están apuntando. ¿Sabe a dónde corren? Al psicólogo, al psiquiatra, al brujo, a las pastillas tranquilizantes y hasta la suegra. Corre, dijo Jeremías, a cisternas rotas, que cualquiera que beba de ellas volverá a tener sed. Vas donde el psicólogo, vas a continuar con la misma sed, porque acudiste a una cisterna rota. Vas al brujo, vas a continuar con la misma sed. Porque ¿sabe a quién es que hay que acudir? Al que limpia con su sangre. Al que tenemos que venir y decirle: Señor, pequé, hice lo malo. Al único que quita la culpa. El psicólogo y el psiquiatra no quitan la culpa, hermanos. No perdona pecados. Porque la mayoría de los problemas mentales es problema de pecado no resuelto, problemas no resueltos, problemas de pecado. Problemas de pecado. Dentro de la categoría de enfermedades mentales, les decía que tenemos los maníacos depresivos. Los maníacos depresivos. ¿Quiénes son los maníacos depresivos? Son aquellos con alteraciones de la personalidad. Que de repente presentan una euforia inmediata. Y después mucha tristeza. Esos
son los maníacos depresivos. De repente están eufóricos y de repente están más tristes que usted no lo levanta ni con palos. Y así se caracteriza casi todo el tiempo, porque una cosa es que usted un rato esté triste y después esté alegre de vez en cuando, a una cosa que eso se venga a ser permanente en la vida de alguien. Esa persona es catalogada como un maníaco depresivo. Una persona que parece un niño. Un rato está llorando y al rato está riendo. De repente se pone a llorar o a gritar y de repente cambia y se pone a reír. Esos son los maníacos depresivos, ¿verdad? En un niño es normal en un niño. Es anormal en una persona ya adulta. Es anormal. Totalmente anormal. Detrás de casi todo maníaco depresivo, que ya dijimos quiénes son, y quizás usted diga, ay, yo estoy viviendo con uno de esos. O con una de esas. Detrás de un maníaco depresivo existe una posibilidad de algo que se llama camuflaje. El maníaco depresivo tiende a ser como el camaleón, a cambiar de camuflaje. ¿Sabe por qué? Porque él tiende a cubrir su personalidad, a esconder su personalidad. Su personalidad la esconde detrás de un camuflaje. Y estas personas maníacos depresivos, los maníacos depresivos son hipócritas. Son hipócritas. Porque detrás de ellos hay un camuflaje. Por delante te ríen, te sonríen. Y ay, mi niña, qué linda eres. Y por detrás no. Mira cómo tiene las arrugas. Se convierte un maníaco depresivo en hipócrita. Porque su personalidad está detrás de un camuflaje. Se camufla muy fácil. Se esconde detrás de una personalidad para evitar ser descubierto, para evitar de ser descubierto. Judas Iscariotis era un maníaco depresivo. Judas Iscariotis se escondió muy bien y usó un camuflaje muy bien para aparentar ser un apóstol y para aparentar ser un cristiano. Hasta era el tesorero. Era el tesorero, hermanos. La tesorería de una iglesia no se le entrega a cualquiera. Era el tesorero de los discípulos y del Señor. Estaba muy bien escondido detrás de una personalidad, aparentando ser un buen discípulo, hasta que fue descubierto por el Señor. Lo encontramos en Juan. Vayamos un momentico a Juan. Capítulo 13. Juan capítulo 13, Nuevo Testamento.
Testamento, hermanos, se camuflajan muy bien. Tengamos mucho cuidado. Esconden su personalidad. Juan capítulo 13, versículo 21. Vamos a leerlo desde el 21 para que más o menos entendamos un poco el contexto. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. No sabía de quién hablaba. Estaba muy bien camuflajeado ahí Judas. No se había dado a descubrir, ¿verdad? No lo habían podido descubrir. Y uno de sus discípulos, 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Tenía la curiosidad de saber. ¿Quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Se da de cuenta lo bien camuflajeado que estaba? ¿Cómo escondía su personalidad? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotis, hijo de Simón. Lo descubrió Jesús, porque Jesús sí sabía que cargaba un camuflaje. Y digo, es Judas Iscariotis, a quien yo le dé el pan. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. Versículo sigue diciendo, 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía, ¿qué cosa? La bolsa. No pensaban los discípulos, no sabían los discípulos que estaba muy bien camuflajeado allí, que él tenía hasta la bolsa, él era el tesorero. Y solamente Jesús lo descubre. Hermanos, los maníacos depresivos se esconden muy bien y aparentan muy bien. Pero recuerde que hay una manera que tenemos de descubrirlos. Un rato están eufóricos y otro rato están... están chillando. Tenía los tesoros, a cargo los tesoros. Es interesante, hermanos, que usted y yo tenemos que estar muy mosca hoy. Judas estaba disfrazado, y hay tanta gente disfrazada de cristianos y cargan hasta una Biblia. Muy bien camuflajeados, enfermos mentales. Enfermos, hermanos, enfermando la iglesia. Yo ayer le decía a los hermanos en el estudio que estamos en los últimos tiempos de la apostasía antes para la venida del Señor Jesucristo. Y muchos siervos del Señor están diciendo que probablemente, sea la generación que vea la venida de Cristo. Porque la apostasía ha alcanzado su máxima expresión. Y detrás de la apostasía hay gente, hermano, usando la Biblia muy bien camuflajeados. Pero por dentro, dice la Biblia, son lobos rapaces. Usted y yo no tenemos que
metiendo la cabeza en cualquier iglesia. ¡Cuidado! No, que porque es bonita, que porque tiene algo, que porque tiene aquello, porque tiene aquello otro. Ay, no, hermano. No se vaya con la pinta. Usted y yo tenemos que ir donde haya pureza de la palabra. ¡Pureza! Pureza de la palabra. Como dijo el propio Señor Jesucristo, donde la doctrina de los apóstoles se viva, sea predicada, sea enseñada, hermanos. Y tanta apostasía. Ahorita los 1 de enero, algunos estaban celebrando lo que se llama la fiesta de las primicias. ¿Qué son las fiestas de las primicias? Cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento, pero la han traído del Antiguo Testamento y la han metido en el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento no se habla de ninguna fiesta de las primicias. Cristo es las primicias. Y usted y yo hoy seguimos a Cristo. Y la fiesta de la primicia era donde todo el mundo traía lo primero de los frutos, lo primero de su cosecha, lo primero de sus animales. Bueno, traía todo lo primero. Y hoy los están practicando algunos herejes apóstatas para llenarse los bolsillos. Y por eso se llama fiesta de las primicias. Y todo el mundo sale corriendo para allá así, a llevar, para que el pastor se les embolsille. Apostasía, hermanos. Claro, si yo en mi corazón decido que yo crío 100 pollos y yo decido en mi corazón, en comunión con mi Dios, y decido un buen día, bueno, voy a vender el pollo más grande y voy a llevar la venta de este pollo, lo voy a llevar para que allí en la iglesia hace falta arreglar una corneta o arreglar, allá verán qué se va a hacer. Y lleva el dinero. Pero eso es entre usted y el Señor. Nadie te tiene que obligar, ni nadie te tiene que poner un día, nada de eso, hermanos. Eso es entre usted y el Señor y es de manera voluntario. Si usted lo quiere hacer, usted no va a perder la salvación porque no da. Entiéndase eso. Porque hay algunos que están hasta manipulando diciendo que hasta la salvación se pierde el que no diezma, el que no ofrenda, y pare usted de contar, hermano. Una gran apostasía, hermano. Disfrazados, maníacos depresivos. Leamos 2 de Corintios. Dele para atrásito, se va a encontrar con 2 de Corintios. Judas tenía un buen camuflaje. 2 de Corintios, para el antiguo que diga, yo quedé para atrásito, para el antiguo le vas a dar, se va a encontrar con 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios 11. Vamos a leer desde aquí, desde el 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, dice el apóstol Pablo. Porque estos son falsos. ¿Falsos qué? Apóstoles. Obreros. ¿Y qué cosas hacen? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Ay! No, usted los ve. ¡Qué bonito predican! ¡Qué labia tienen! ¿Y cómo oran? Y cargan
usted los parece, que son el resplandor, disfrazados, hermano. Pero no se maraville, dice el 14, no se maraville, porque el mismo Satanás se disfraza como que. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como que, como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. ¿De quién son ministros estos falsos apóstoles? Del padre de los disfraces, porque él se disfraza como ángel de luz. Del padre de los disfraces, hermano. Ay, hermano, ¿y usted que ha disfrazado a su niño? ¿Cómo le queda el ojo? Usted está siguiendo al padre de los disfraces. Los disfraces son satánicos. Él se disfraza como ángel de luz. Ay, Satanás se disfraza como el ser celestial, como un ser celestial muy bueno, muy buen religioso. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? No van más allá, porque son sus propias obras, los descubren. Terminan sacándole la lengua a usted. Ay, no, yo me largo de aquí. Yo pensé que era un verdadero pastor y resulta que este es un apóstol de Satanás. Ya se descubrió. Los maníacos depresivos se disfrazan. Y usted no se extraña porque Satanás y sus secuaces, él también los disfraza. Y pasan muy bien agachaditos, muy bien se camuflan. Hermano, cuando el Señor venga, Él no va a venir a buscar una iglesia o una denominación, vamos a decirlo así, una denominación. Cuando Él venga, Él conoce los corazones. Y Él viene a buscar corazones quebrantados, arrepentidos, humillados, que verdaderamente hayan vivido para la gloria de Él. Porque dentro de las iglesias, así como hay infiltrados, la Biblia lo enseña, la Biblia lo enseña en todo el Nuevo Testamento, hermano, el trigo y la cizaña. Y para usted de contar cómo no me quedaría el tiempo esta mañana para decirle cómo el Señor infiltra la iglesia. Así que quizás a usted le llegue a alguien y le diga a alguien a usted: ay, no, hermano, ya usted no esté más en esa iglesia, ese pastor, mire que no usa ni corbata. Ay, cuidado, usted se lo está llevando el infiltrado. Y usted, sí, es verdad, yo voy donde uno que tenga corbata. Una persona que es anormal mentalmente no puede ser sincero. Ya les he dicho, el maníaco depresivo se cubre muy bien su personalidad, se camufla. Pero el maníaco depresivo también no es sincero. No es sincero. No es abierto. No es transparente con las personas. Un maníaco depresivo no te puede amar de corazón. Olvídese, no te va a querer. No te va a amar. Es hipócrita. Es hipócrita.
y no te puede amar con una conciencia y con una fe no fingida. Los maníacos depresivos siempre viven fingiendo. Hermano, quiero pedirles, y con esto cerramos porque el tiempo se le va dando a uno aquí, ¿verdad? Primera Timoteos. Vamos para Primera Timoteo. Dele adelante, más adelante donde estábamos. Casi llegando, nos vamos a encontrar con Primera Timoteo. Casi llegando a Hebreos. Primera Timoteo 1:5. Sí, lo consiguieron. Miren, hermanos, abramos los ojos. Dice así la palabra de Dios. Estas personas maníacas depresivas son un veneno, hermano. Envenenan la mente de quien sea. Son como alguien decía. Usted sabe que la gente se tiene la costumbre de llamar y algunos lo llaman al otro, ¡ah, para veneno! ¿Verdad? Yo no sé si usted lo ha oído. Yo no sé si a Vicente le han dicho así. Vicente se ríe. Dice así. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. El Señor quiere que usted y yo amemos verdaderamente de corazón. De corazón limpio y de buena conciencia y de fe. Los maníacos depresivos fingen la fe. Fingen la fe. Fingen ser muy buenos cristianos. Pero mentiras. Lo que están es detrás de un camuflaje. ¿Se dan cuenta que el Señor dice que la fe se finge? Y hay tanta gente fingiendo que es un verdadero cristiano. Y mentiras. Veamos, hermanos, otro texto, rapidito. Romanos 12. Dele para atrás. Dele para atrásito. Para atrásito. Romanos 12. Porque hay otra cosa que se finge también. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 9. Versículo 9. El amor sea. ¿Qué otra cosa se finge? ¿Se puede fingir? Ay, yo te quiero mucho. Mentira. El amor también se finge. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir. Los maníacos depresivos son expertos en fingir. Otra característica, ¿verdad? Dije, los maníacos depresivos son un veneno, hermanos. Solamente pueden cambiar el día que vengan a los pies de Jesucristo arrepentidos y sean cubiertos por la sangre y las llagas de Jesucristo, su obra gloriosa expiatoria. Ese día solamente pueden comenzar a sanar, pero no los va a sanar psiquiatra. Se van a andar de psiquiatra en psiquiatra. No los va
va a sanar una pastilla tranquilizante. No los va a sanar un buen consejo. ¿Cuántas veces hemos dado un buen consejo, verdad? No los va a sanar un buen consejo. Solamente el día que vengan y se metan bajo el paraguas de Cristo. Usted aquí va a aprender a distinguir quizás a su suegro, a su suegra, a su tío, a su hermano, a su mamá, a su papá, a la profesora que trabaja con usted, al obrero, al otro. Usted lo va a aprender a distinguir aquí, hermano. Si es un maníaco depresivo o no es. La próxima vamos a ver la esquizofrenia, otra enfermedad mental. Hermano, porque recuerde que cuando comenzamos este estudio yo le dije que un alto porcentaje, cuidado, el 90%, dicen los estudiosos de la conducta, que casi el 90% de la enfermedad de la humanidad está enferma. Y a veces usted tiene de novio un enfermo, o está con ganas de casarse con un enfermo, maníaco, depresivo, esquizofrénico, y bueno, ya los vamos a ir definiendo en el nombre del Señor. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno, misericordioso y clemente, porque eres el Señor de señores, porque eres el Todopoderoso. Bendito Dios, y a través de tu bendita palabra tú nos orientas, nos diriges, de tal manera que nosotros podamos sanar y ser felices. Porque en Cristo Jesús somos transformados, somos cambiados, somos renovados. Y porque a través de su palabra tú nos enseñas a vernos, para que cada día le pongamos toda actitud y todo aquello que impide que verdaderamente sirvamos con corazones sinceros, con una fe no fingida, con limpia conciencia y con un amor genuino. Y también amemos a la gente, amemos a nuestros hijos, amemos a nuestras esposas, a los esposos, las esposas, a los hijos, a los nietos, a cada hombre, cada mujer. No con un corazón fingido. Por eso te doy gracias, porque en esta mañana tú has hablado a nuestra vida. Por favor, ayúdanos a cada día entender tu palabra y a vivirla. Bendice este remanente que se dio cita en este lugar. Bendice su familia, sus hijos, su economía. Bendice sus entradas y salidas, bendito Dios. Guárdales de todo mal. Algunos de nosotros tenemos hijos que no piensan con cordura, que en medio de su juventud, Señor, no ven el peligro, no ven las situaciones en medio de esa situación que muchos de nuestros hijos se encuentran. Por favor, te rogamos que los guardes, que los protejas, que les guarde la vida, pero que los ayudes a entrar en conciencia, sobre todo en la palabra tuya y en la responsabilidad que tienen delante de ti, que tienen con su propio cuerpo. Bendito Dios amado, te lo pedimos en el nombre